de volumen de información para poder llegar a esa perfección. Entonces, ¿a qué nos acercamos? A una racionalidad que es limitada, una racionalidad que está limitada por esos aspectos de las neurociencias que influyen de manera directa en las tomas de decisiones, que es sumamente fundamental. Ahora bien, en términos de racionalidad limitada, ¿cómo es establecido como tal? Se entiende como una advertencia sobre todo a los economistas, un stop, un pare. ¿Y por qué este stop o este pare? Básicamente porque desde las ciencias experimentales nos hemos enfocado mucho en el hecho de que los modelos económicos son los que nos van a dar la respuesta absoluta a las problemáticas o a las hipótesis que nos planteamos. Si bien es cierto que muchos han sido los aportes que se han dado desde las ciencias experimentales, también es cierto que la racionalidad es, es limitada basado en este concepto de las neurociencias. Entonces, no siempre se va a poder predecir el comportamiento humano instalando un modelo abstracto de que lo racional e infringiendo el comportamiento sobre esto. Esa sería digamos, la alerta que nos dan este tipo de estudios. La economía experimental hace a la ciencia económica y la dota de un instrumento de análisis, de un experimento de laboratorio, un nuevo modelo experimental para avanzar al desarrollo de nuevas teorías. Esta sería la orientación o la línea, básicamente. Entonces, a fin de cuentas, ¿de qué hablaríamos? De otra limitación importante, que es la imposibilidad de tener en cuenta todas las individualidades que aportan las neurociencias y la psicología. Es decir, valorar en mayor medida los aportes de estas neurociencias y cómo participan en el proceso digamos, de valorización y de nuevas, eh, de nuevos descubrimientos que vienen a ser fundamentales en este proceso. Como antes yo les mencionaba, una de las propuestas de Robbins en uno de sus libros está asociada a cómo creamos nuestros estados y comportamientos. Y esto, antes de comentarles un poco al respecto, quiero destacar algo fundamental y es el tema de la ética y la moral en el acceso al conocimiento. ¿Y por qué toco este tema previo? Porque me he dado cuenta de que en el tema de las neurociencias y sobre todo la neuroeconomía, mucho se basa en cómo hacemos uso de la información que obtenemos. Y lo digo porque si ciertamente es interesante lo que estamos hablando, es sumamente delicado al momento de aplicarse, porque estamos hablando del funcionamiento humano y estamos hablando de seres humanos, seres vívidos que tienen una emoción, que tienen una razón de vivir y cada una de las acciones que podamos tomar basados en el conocimiento de sus emociones, de su individualidad, puede ser positiva o negativa en la medida en que hacemos uso de estas terminologías y de estos mecanismos. Así que bien, sabiendo esta parte, quiero hablarles un poco sobre cómo creamos nuestros estados y comportamientos. Robbins nos propone una metodología interesante, la cual va desde las representaciones internas hasta nuestro estado, nuestra conducta y nuestra fisiología. Básicamente lo que él establece es que nosotros podemos hacer transformaciones de nuestras representaciones internas mediante el estado y mediante la fisiología. Es decir, lo que vemos mentalmente y cómo lo vemos, lo que decimos, oímos mentalmente y cómo actuamos al respecto. Es decir, él define varias técnicas a lo interior de su libro, en el cual él dice, bueno, una opción para hacer modificaciones a nivel de estructuras mentales es hacer diminutas lo que son los pensamientos irrisorios, pensamientos que sean negativos, ir viendo cómo se hacen pequeños
Y de igual modo, los pensamientos positivos, visualizarlos como pensamientos que se amplían a lo largo de la mente. Esto nos va a llevar a tener una conducta diferente a la que teníamos previamente respecto de esa, digamos, esa idea. De igual modo, hace alusión a lo que es el impacto que tiene en sí mismo la fisiología. Cómo esa representación interna está asociada a una posición física. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, básicamente está asociado a lo siguiente. Si usted se siente mal o tiene una emoción negativa, por decirlo de una manera, su posición física va a tener una forma específica igual. Usted estará cabizbajo, usted se sentirá de manera desganada y esto va a influir en lo que usted va a hacer, en la decisión que usted va a tomar. Entonces, lo que plantea Robbins es que de igual manera usted puede influenciar en lo contrario, es decir, partiendo desde la transformación de la fisiología para la influencia en la representación mental. Y esto se hace de la siguiente manera. Básicamente usted va a cambiar su posición. Si su posición era cabizbaja, desganada, digamos, cabizbaja básicamente, usted va a tomar una postura erguida, va a mirar hacia arriba, va a levantar el mentón y su mente, la imagen, la representación mental que usted tenía va a ser transformada. Es decir, no es posible, él dice, no existe una congruencia, una posibilidad de congruencia entre una imagen, una representación negativa y una postura positiva. Él dice que el cerebro es incapaz de esa incoherencia. Entonces, en base a esa incapacidad del cerebro de mantener esa incoherencia, él plantea justamente transformar esas, esas representaciones mentales mediante ese mecanismo. Esa es una de las opciones que él plantea. Otro de los elementos que él establece es el hecho de que todo sistema completo, bien se trate de una máquina, una herramienta o de un ordenador o un ser humano, ha de ser congruente. Y justamente a eso nos referimos. Para poder entonces accionar y tener cambios a nivel de neuroeconomía, tendríamos que hablar primero de conocer el cerebro de manera física, de manera química, y luego de hacer una congruencia entre esa parte y la toma de decisiones y las acciones motivadas por esa toma de decisiones. Entonces, básicamente estaríamos hablando de una alineación entre varias partes. Y para hacer este tipo de alineación es necesario conocer las técnicas. Muchas de esas técnicas las plantea él en su libro de Ciencia del Desarrollo Personal, que es uno de los libros en los cuales él plantea muchas de las opciones que son sumamente interesantes. Yo los recomiendo de manera total. Entonces, ¿qué, qué son otros elementos importantes a destacar como técnicas? Y ya estamos casi finalizando al respecto, porque voy a dar paso a las preguntas, a las inquietudes y a todos los comentarios que puedan tener al respecto. Es pensar en dominar nuestra mente y dirigir nuestro cerebro. Es decir, la idea no es solamente dominar la mente, el esquema de los pensamientos, porque los pensamientos pueden surgir en un momento determinado, pero también hay que dirigir el cerebro. Y esa dirección del cerebro va a estar asociada a conocer esas estructuras mentales, el prefrontal, las estructuras reptilianas, la parte emocional, etcétera, para poder entonces accionar en toma de decisiones que resulten más próximas a ese sistema racional que planteaba la teoría clásica. Esa sería básicamente la idea. Así que les voy a dar un momento para que por favor hagan sus listas de comentarios, pueden ir escribiendo cualquier comentario, cualquier idea, cualquier pregunta que tengan sobre el tema. Y
inmediatamente vamos a empezar a dar respuesta a los mismos.